un supuesto de esta materia, que lo pueden encontrar ustedes un poco ridículo el supuesto, pero es así, los supuestos después se miden en la realidad. ¿Y cuál es el supuesto? El supuesto es que cada persona puede comprar 0 cupones a los distintos plazos o emitir 0 cupones a los distintos plazos. ¿Ya? Y acuérdense que los 0 cupones que estamos hablando nosotros, que son los que provocan la tasa spot, la curva spot, son 0 cupones de gobierno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para arbitrar? Comprar el bono que está al 7 y cubrirnos de la siguiente forma. Primero, podemos emitir un bono al 6,82, ¿ya? Vamos a emitir un bono al 6,82. Cuando emitamos el bono al 6,82, vamos a estar creando 3 pasivos. El cupón 1 que vamos a tener que pagar, que acuérdense era de 100, el cupón 2, que si mal no me recuerdo era como de 200, y el cupón 3, que era de 1100. Entonces nosotros, para poder hacer un arbitraje, tenemos que comprar el bono que está barato, pero inmediatamente emitir la réplica de ese bono. ¿Y cuál réplica? La réplica cupón por cupón, a las tasas spot. ¿Cómo nos queda la cosa? Así. Aquí están los valores. ¿Ya? Entonces, vamos a comprar el bono. Por lo tanto, vamos a gastar los 1.166 que cuesta el bono valorizado al 7%. Y después vamos a recibir los cupones. Los 100 del cupón 1, los 200 del cupón 2 y los 1.100 del cupón 3. O sea, en el futuro recibimos los cupones. Pero lo otro que vamos a hacer hoy día es, aparte de comprar el bono, para calzarnos, vamos a vender 3 bonos. Uno para cubrir el cupón 1, otro para cubrir el cupón 2 y un tercero para cubrir el cupón 3. Entonces, el bono 1 tiene que ser un 0 cupón que paga 100 en el año 1. Y ese 0 cupón, si lo descontamos a la tasa spot 1, ahí un poquito más arriba tienen los detalles de los cálculos, nos va a dar que nos van a pagar por ese bono 95,24. Después, por el 0 cupón a 2 años que vamos a emitir, nosotros vamos a tener que pagar un cupón de 200 en 2 años más por emitir el bono. Pero nos van a pagar hoy día, cuando nos compren este 0 cupón, los 200 descontados a la spot 2, que son 178. Y por último, vamos a emitir, para cubrir el cupón 3, vamos a emitir un 0 cupón que tenga 1.100 al vencimiento. Y nos van a comprar dicho que 0 cupón a este 1.100 descontado a la spot 3, que es 897,93. Entonces sumemos los flujos en cada periodo. Hoy día, por comprar el bono que está barato y emitir los 0 cupones que lo replican, ganamos 5,09. Y el día de mañana, tanto en el año 1, 2 como en el año 3, los cupones que voy a recibir me van a alcanzar para pagar el cupón que yo debo pagar por los bonos que emití. Por lo tanto, en los otros años es siempre 0. Esto quiere decir que con esta acción yo gané dinero. Si se gana dinero con esta acción, yo no soy el único inteligente que hay en el mercado. Hay varios inteligentes más que se van a dar cuenta de esto. Por lo tanto, ¿qué va a comenzar a hacer la gente? Lo mismo que estamos haciendo acá nosotros. Va a tender a comprar el bono que está al 7 y cubrirse emitiendo los cupones. ¿Eso qué va a provocar? Eso va a provocar un exceso de demanda por el bono que está al 7. Por lo tanto, ese bono
va a subir su precio, y si sube su precio, significa que va a bajar su TIR. Y ese proceso va a seguir hasta que la TIR llegue a 6,82, que es el punto de equilibrio. ¿Ya? Bueno, esta es una forma simple de valorización en que no estamos contando spread y estamos con este tema de que uno puede emitir y endeudarse. Endeudarse es lo mismo que emitir y puede comprar cantidades ilimitadas a las tasas del gobierno. ¿Ah? Ese es el supuesto que está detrás, pero esto nos muestra cómo sería un arbitraje y cómo se usan las tasas spot para llegar a la tasa de equilibrio de un bono. Entonces, como les decía, la forma de eliminar este arbitraje es que todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo que nosotros, va a haber un exceso de demanda por ese bono, hasta que ese exceso de demanda va a hacer caer el precio, subir el precio, y el precio va a subir hasta que la TIR llegue al 6,82. ¿Ah? Y ahí se equilibra el mercado. Bien, tarea, háganla. Hagan lo mismo, pero asumiendo que el bono en el mercado está al 6. Entonces, ¿cuál es el arbitraje posible y cómo se hace si el bono está al 6 en el mercado? ¿Ah? La misma tablita, el mismo razonar, háganlo para practicar asumiendo que el bono está a una tasa del 6% en el mercado. Bien, vamos a ver ahora, vamos a darle un poco más de realismo a este modelo, incorporando los spreads. Porque los bonos, dependiendo de su riesgo, van a tener spreads, ¿cierto? Y el spread es la tasa que se cobra por encima de la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, la verdad, es que no existe. Los gringos podrán decir que sus tasas son libres de riesgo. No, tienen muy bajo riesgo, pero tienen riesgo. Estados Unidos, pues, como les decía, le pueden tirar los chinos varias bombas atómicas y lo barren. Y no pagaron. Entonces no es libre riesgo. El concepto de libre riesgo es más bien un concepto, pero no hay un país que pueda decir que emite libre riesgo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo cómo se hace un precio? Un precio ya en bonos que no son de gobierno se van a hacer combinando las tasas spot con los spread que corresponden dado el riesgo que tiene el bono. ¿Ya? Entonces, de ambas variables va a nacer el precio. Combinando, ¿cuál es, profesor? Aquí las vamos a ver en la tabla, así que no te preocupes. ¿Ya? Pero, ¿qué tenemos acá? Tenemos el año, tenemos el monto del cupón, tenemos la tasa spot y después tenemos el spread del periodo. Entonces, como todo este periodo es un año y como todas las tasas son anuales, este es un ejemplo simple e introductorio. Porque el spread de la primera tasa, que es 0,5, se suma a la tasa spot, que es 5. Por lo tanto, la tasa de descuento del primer cupón del bono es 5,5, que es la tasa libre de riesgo más el spread. Y eso da un valor presente del cupón de 94,79. Un segundo cupón, que también es de 100, y la tasa spot es de 6, vamos a asumir que tiene un spread de 1. ¿Ah? Su riesgo es tal que el spread que le corresponde es 1. Entonces, la tasa de descuento es la tasa base, libre riesgo, más el spread. Por lo tanto, es el 7. Y si ustedes descuentan el 100 por el 7 al cuadrado, llegan a un precio del cupón de 87,34. Y el tercer cupón, la tasa spot es el 7, el spread es 2, ya para ese cupón,
y la tasa de descuento, por lo tanto, es 7 más 2, 9. Si lo aplicamos al cupón de 100, nos da 77,22. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos valorizados los tres cupones, con las tasas de spot, más su respectivo spread, procedemos a sacar el precio. Y el precio nos da 259,35. Y una vez que tenemos el precio, inmediatamente después, ¿qué podemos hacer? Una milésima de segundo después, Calcular la TIR. calcular la TIR, ¿cierto? Punto primero. Calcular la TIR por un proceso típico de cálculo de TIRes, ¿no? ¿Ya? Y entonces calculamos la TIR, y la TIR nos da que es 7,6491. ¿Ya? Este proceso es el proceso más puro de valorización de un bono. ¿Ya? Y aquí hay dos cosas que son difíciles. La primera cosa que es difícil es determinar cuáles son las tasas spot. Porque acuérdense que nosotros dijimos que las tasas spot, salvo en el caso que hayan 0 cupones con alta liquidez para distintos plazos, las tasas de spot no son observables en forma directa. Entonces hay que estimarlas de alguna forma. Y la forma que se estimen podrá ser simple, dependiendo de la cantidad de instrumentos que tengamos en el mercado, o podrá ser muy compleja. Entonces, la gente que se dedica a sacar tasas de spot en base a las tasas que hay en el mercado, con procesos econométricos, complejos, matemáticos, filtros, etcétera, muy avanzado todo, son los que se denominan los analistas cuantitativos, ¿ah? o los analistas quants. Entonces, los analistas quants son los que estiman las tasas de spot. ¿Ya? Y fíjense que esto es bastante sorprendente. Yo una vez me quedé bien sorprendido en Nueva York. Había un trader que tenía la tasa spot en línea. Porque ustedes saben que las tasas segundo a segundo van cambiando en el mercado. Entonces, si las tasas cambian segundo a segundo, las tasas de spot están cambiando segundo a segundo. Y este analista tenía, para poder hacer trading de bono, tenía un programa en que segundo a segundo la curva spot o las tasas de spot estaban cambiando de acuerdo a cómo cambiaba el mercado. ¿Ya? Y con eso él se basaba para hacer su trading. Eso es un esfuerzo, les aseguro, es un esfuerzo muy grande porque tienen que trabajar cuantitativo, gente de informática, etcétera, para poder hacer que este señor pueda ver las tasas de spot, que las calcula un modelo matemático avanzado, en línea. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es una de las partes difíciles de esta técnica. ¿Cuál es la otra parte compleja? La otra parte compleja es determinar los spreads. ¿De qué dependen los spreads? Los spreads dependen del riesgo de no pago, principalmente. ¿Ya? Por lo tanto, hay una serie de analistas, muchos analistas que están en el mercado de renta fija trabajando, analizando, proyectando los flujos de caja de las empresas y viendo qué probabilidades van a tener las empresas de pagar sus compromisos de cupones cuando han emitido bonos. ¿Ya? Y de acuerdo a la probabilidad, mientras más baja sea la probabilidad, más alto es el riesgo de dicho bono. Y por ende más alto es el spread. ¿Ya? Por eso que hay algunas categorías de bonos que les llaman los bonos de alta calidad, que son básicamente los AAA, que son emitidos por empresas muy pirulas, muy solventes, que tienen muy bajo riesgo, muy bajo y muy poco no pago. Y por el otro lado, existen lo que se llaman bonos basura. Y los bonos basura son aquellos bonos que que las empresas están en procesos de quiebra
o están en financial distress muy avanzado, y esos bonos, hay mucha gente que se dedica a esos bonos, porque esos bonos, si uno le apunta a cuáles van a resucitar y van a salir de sus problemas, ese bono va a subir mucho de precio, ¿ya? Bueno, y obviamente la otra alternativa es que ese bono no salga de sus problemas y muera. Y si tú mueres, y si muere el bono, tú no recibes los cupones de ese bono. Y también te va mal, ¿ya? Así que ese es el mercado de los bonos. Los analistas de riesgo, entonces, son los que te van a dar los spreads. Y después hay un detalle sobre los spreads que lo vamos a ver, creo que en la próxima página están. Ya, sí, exactamente aquí están. Y es cómo se entregan los spreads. Los spreads se pueden entregar en una sola tasa o se pueden entregar varios spreads por plazo. Por ejemplo, al plazo 1 un spread de 0,2, al plazo 2 un spread de 0,3 y así sucesivamente. Al final, obviamente que de el hablar de un solo spread o de varios spreads por plazo va a dar lo mismo, porque son formas de expresar, pero uno está calculado sobre el otro. Así que va a dar lo mismo como uno lo da lo mismo el cálculo, ¿cierto? Va a dar lo mismo con cualquiera de los dos. Pero lo que no da lo mismo es la complejidad que puede tener usar un spread único versus usar un spread por plazo, uno por plazo. Entonces, el spread que más se usa es el que se llama spread estático. Y el spread estático es un spread único. Es decir, si nosotros vemos la tasa anterior, la tabla anterior, los analistas de riesgo van a proyectar su spread, pero los proyectan por plazo. ¿Pero qué se hace? Esto después se hace con una fórmula matemática, se lleva a un solo spread. Entonces, cuando los analistas le entregan a uno un solo spread, ese spread se llama estático. Y tiene la ventaja que ese spread único se aplica sobre las tasas de spot, ¿ya? El mismo spread. En cambio, el spread por plazo, tenemos que ir aplicando uno a la spot 1, otro spread a la spot 2, y así, ¿ya? Entonces, es un poco más lento, se podría decir. Aunque, y este es el dilema del tema, aunque un spread por plazo es simple de calcular, mientras que un spread estático es más complejo de calcular. Aunque hoy día con la computación en realidad da prácticamente lo mismo, no cuesta nada pasar de un set de spread por plazo a un spread único o spread estático. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo en que el spread lo dan como spread único. Las tasas de spot son 5, 7, 6 y 7. Y los cupones son de 100 y el precio es de 259,35. Entonces, uno puede preguntarse, ¿puedo calcular esta tasa, este spread único? Porque este es un spread único, ¿cierto? ¿Puedo calcular este spread único de esta ecuación con una calculadora convencional? Con una financiera sí, porque se parece a calcular a tiro, ¿no? Se parece a calcular la TIR, pero es distinto y es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes tienen en la TIR la base es la misma. La base y el spread es uno, va variando, pero la base es una sola. ¿Qué es lo que pasa acá? En el estático, las bases son distintas. Esto es 6
perdón, esto es 1.05, 1.06 y 1.07. Y al ser las bases distintas, no lo puedo resolver como una TIR. De hecho, para poder resolverlo a mano, necesito tener una calculadora financiera. Perdón, no una financiera, una calculadora digital, programable. Si no, no lo puedo resolver. Entonces tiene esa cosa si uno trabaja a mano. Y después, ¿cómo se puede resolver muy fácilmente un spread estático? Esto ustedes lo resuelven en un buscar objetivo en Excel. ¿Cierto? Porque le dicen, tengo 3 cupones de 100, tengo un precio de 259,35, ya les ponen las bases y le piden el spread único con el solver o buscar objetivo. Entonces, claro, paradójicamente, el spread estático, cuando trabajamos con herramientas rústicas, una calculadora nomás, no lo vamos a poder calcular. En cambio, el spread por plazo, sí vamos a poder calcular el precio del bono con un spread por plazo, ¿ya? Y es simple el spread por plazo de trabajar. Pero bueno, en realidad, pensándolo bien, con la computación que hay hoy día, esto es la nada misma nomás. Se pasa de un spread estático a uno por plazo en un segundo con cualquier programita. ¿Ya? Y ahí les digo cómo se resuelve para buscar el spread estático con un Excel o con una calculadora que se pueda programar. Y el resultado del spread estático es 1,365. Es decir, este bono se valoriza a spread, a tasa spot más 1.365 para llegar a su precio. ¿Profe puede mostrar cómo resolverlo en Excel? ¿Cómo tú quieres que lo veamos cómo es en Excel? Sí, como para... No sé si vale la pena hacerlo, pero si quieres, porque es que con la cultura atenta contra el tiempo también. Pero bueno, a ver, tratemos. ¿Ya? Lo voy a copiar, es que o tú me lo dictas. Solo si Tú es me que lo va, dictas. solo si es que va a ser relevante para la prueba, profe, si no avancemos con la No, no materia. va a ser para nada relevante para la prueba. Ah, ya. No les puedo preguntar algo que tienen que resolver con una calculadora programable, porque la calculadora programable ya son más caras y todo. Entonces Claro. nosotros tenemos, acuérdense, estamos restringidos a las convencionales, y acuérdense que las convencionales son la HP 12C y las Casio, la Casio Financiera 100 y la Casio Financiera 200. Bien, aquí hay un caso, también otro caso para que practiquen nomás, esto no lo voy a hacer, de que te dan las tasas de spot y te dicen calcule el spread estático, ¿ya? Y ustedes, ¿cómo lo hacen? Pero no. Primero valorizan el bono y una vez que tienen valorizado el bono, buscan el spread estático, ¿ah? Y lo tienen que buscar, insisto, con un Excel o con una calculadora programable, porque si no, no se puede sacar en una convencional, ¿ya? Pero este otro ejemplo es igual al anterior, así que se los dejo para estudio. Bien, hay una cosa que siempre es un poquito problemática y es un detalle matemático también, pero tengo que decírselo porque hay gente que se confunde con eso y puede perder puntos por una tontera. Por ejemplo, asumamos que tenemos un bono libre de riesgo a 10 años, con cupones semestrales de 4,88 por semestre. Y el spread efectivo anual de bono privado es de 2%. Entonces, ¿cuál es una reacción muy instintiva de los alumnos, pero que no es la correcta? Es que ellos dicen, voy a llevar el spread a tasa semestral y llevan 1.02, el 2%, a un medio menos 1 y sacan el spread semestral. Y ese se lo suman al 4,88. Y bueno,
¿Qué es lo que pasa? Es que no se hace así. ¿Cómo se hace? Hay financiera y matemáticamente un poco distinto. Lo que ustedes tienen que hacer primero es que tienen que tener esta tasa anual. Por lo tanto, como son 2 cupones por año, la elevan al cuadrado, le restan 1 y tienen el 10% anual. Y al 10% anual le suman el spread de 2%. Y entonces llegan a que la tasa anual es un 12%. Y después, al 12%, le suman 1 y le dan un medio, la llegan a tasa semestral. Y ahí llegan a la tasa más el spread. Es decir, el spread más la tasa no se suma a nivel semestral, sino que se suma a nivel anual y después lo que obtienes del nivel anual lo llevas a nivel semestral. ¿Ya? Bueno, eso hay que aprendérselo nomás, no hay otra forma. Bien, entonces, acá, esta es la forma real ya de valorizar los bonos. Los bonos, ¿cómo se valorizan entonces? Se valorizan con un set o con las tasas spot más los spread, ¿ya? Las tasas spot son complicadas de obtener, es una pega muy compleja, la hacen los quants, los analistas que se llaman quants, y los spread, que dependen básicamente del no pago, de la probabilidad de no pago de los bonos, lo analizan y lo determinan los analistas de renta fija, ¿ya? Y con eso uno determina el precio interno, el que uno cree que es el verdadero. ¿Ah? Y uno compara ese precio verdadero con el precio de mercado. Y si el precio verdadero que uno cree es mayor que el del mercado, vamos a hablar de tires mejor, o de tasas. Si uno llega a una tasa mayor que la del mercado, ese bono va a estar barato y uno lo va a querer comprar. Y viceversa. ¿Ya? Entonces ustedes, lo que están, en el fondo, lo que están haciendo al valorizar de esa forma, es que ustedes creen que la tasa spot que calcularon los analistas quants y las tasas por riesgo o los spreads por riesgo que calcularon los analistas de renta fija son superiores. ¿Ya? Son superiores, tienen más información, son mejores que los que usa la conferencia. Eso tiene que suceder para poder ustedes ganar en el trading o en el manejo de carteras de bonos con esa técnica. ¿Ah? Es lejos la técnica más usada de manejo de carteras de bonos, es determinar estos precios justos del bono y ver cómo es el precio de mercado contra el precio justo que tú calculaste. Bien, vamos a pasar de, ¿cómo se llama?, de materia a la estructura de tasa de interés. Entonces, pero aquí justamente antes de eso, está escrito lo que les acabo de decir, para que lo tengan por escrito. Y aquí parece que esto está retrocediendo. A ver. Se me mareó el programa. Ahí, no, ahí estamos bien. Ya. Pero esto se está... Ya, no, estos son ejercicios, ¿ya? Déjenlos como ejercicios para practicar. Son ejercicios de... Estas dos láminas que pasamos son solamente ejercicios de los mismos que hicimos al principio. Así que déjenlo de ejercicios para practicar. Obviamente están resueltos. Así que tienen esa ventaja de que van a ver el resultado. Y nos vamos a ir entonces a la siguiente parte de la materia, que es la teoría de las expectativas de la estructura de tasas de interés. ¿Qué se trata esto? Bueno, se habla mucho de que una respectiva pendiente de la curva spot tendría una cierta información implícita.
Sin embargo, el problema es que hay tres teorías que explican qué podría estar detrás de la forma o de la pendiente de la curva spot. Y esas obviamente no calzan unas con otras. Así que vamos a ver las tres teorías que explican la curva, la estructura de tasa, o la estructura de tasa es lo mismo que la pendiente de la curva spot. Y vamos a empezar con una que se llama la teoría de las expectativas puras. Entonces, la teoría de las expectativas puras se basa 100% en lo siguiente. Aquí tenemos un bono que es un cero cupón a 2 años, que tiene la tasa Spot 2. Y después tenemos dos cupones, o dos bonos acá, un bono y un forward en realidad. El bono tiene una tasa de S1 y el otro es la tasa esperada a corto plazo que hay un año adelante. Entonces, los que defienden la teoría de las expectativas puras dicen lo siguiente. Mira, si yo quiero invertir a 2 años, a mí me da lo mismo el irme directo a 2 años vía un cero cupón a 2 años, o irme vía invertir en un cero cupón a 1 año y en 1 año más invertir a la tasa que se espere que exista en 1 año más. Entonces, algunos dicen, me da exactamente lo mismo. ¿Yo cuál voy a elegir? ¿Cuál de las dos alternativas voy a elegir? Y la respuesta es, yo voy a elegir la que sea más rentable de ambas. Si es más rentable irse a 2 años en un cero cupón, me voy a 2 años en un cero cupón. Si es más rentable irse en un cero cupón a 1 año y después reinvertir, me voy a 1 año y después reinvierto. ¿Ya? Entonces, estos señores, ¿qué característica tienen? Estos señores son neutros al riesgo, porque ambas estrategias no tienen el mismo riesgo, como vamos a ver después. Pero si nosotros tuviésemos suficientes neutros al riesgo, que estuviesen arbitrando entre estas dos estrategias tendrían que ser necesariamente iguales en retorno. ¿Ya? Pero ojo, ¿sí? Pero R2 es una tasa forward que aún no sabemos. No, R es la tasa esperada a 2 años. No la conoce, se conoce, pero es esperada. Ya. Es como un retorno esperado. ¿Ya? Se puede calcular, pero no es cierta. Las tasas forward, si tú haces un forward, son más ciertas, ¿cierto? Es un FRA. Vamos a ver después los FRA. Entonces, esta es una tasa esperada para 1 año más. Lo que se espera en el mercado de tasa corta en 1 año más. Bueno, entonces, estos señores van a decir, me da lo mismo, cualquiera de las dos estrategias, porque si hay alguna que tiene más riesgo, a mí, maní. No me interesa que una tenga más riesgo que la otra. Yo me voy solo por lo más rentable. Entonces, la existencia de esos suficientes neutros al riesgo, que van a decir, me da lo mismo, cualquiera de las dos, van a asegurar una cosa, van a asegurar que esto sea siempre una igualdad. Porque si una estrategia fuese mayor que la otra, entrarían a arbitrar y volvería el signo igual. Por lo tanto, es clave en esta teoría el que existan o no existan suficientes inversionistas adversos, neutros al riesgo, que les dé lo mismo el riesgo de la alternativa. Bueno, un poco hablemos del riesgo de la alternativa. ¿Cuál es el riesgo de ir directamente a 2 años
con un cero cupón a 2 años. El riesgo es que si tú tienes una necesidad de liquidez, vas a tener que ir a vender tu cupón anticipadamente, a vender tu bono, perdón, anticipadamente. Y un bono a 2 años, sin cupones, es un bono que es bastante sensible a la tasa de interés. Por lo tanto, tú puedes tener una pérdida significativa al ir a vender tu bono en el mercado, ¿ya? Por eso que aquí hay un riesgo de tasa de interés. Y en este lado, los riesgos son menores, porque cuando tú inviertes a 1 año, la sensibilidad de ese precio de ese bono a la tasa spot es mucho más baja que la de 2 años, ¿ya? Por lo tanto, este lado de la ecuación tiene mucho menos riesgo. Entonces, si fuese por riesgo, ¿cuál de las dos alternativas debiera ser más rentable? Irse en un La de cero cupón, invertir. invertir a 2 años, ¿cierto? En forma directa, debería ser más rentable. Punto premio para ti. Entonces, bueno, esa es la realidad. Esta teoría dice que hay suficientes señores que les da lo mismo. Ah, yo soy choro, me da lo mismo el riesgo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, si da lo mismo el riesgo, y esto es un signo igual, nosotros podemos hacer 2 pasitos de álgebra y vamos a llegar a una igualdad. Y esos 2 pasitos de álgebra son los siguientes. Reordenamos términos y llegamos a esto. A que esto es igual a la esperanza de la tasa a la tasa corta en el periodo 2. ¿Y qué es lo que es esto? Esto ustedes lo tienen que conocer, pues. Si no, lo acuso con Castillo, que se lo enseñó. Eso es una tasa forward, ¿o no? ¿Ya? Es una tasa forward. Acuérdense que la tasa forward es la tasa que sale de dividir 2 tasas spot. Por lo tanto, esta es la forward en qué periodo. Esta es la forward entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces, según la teoría de las expectativas puras, las tasas forwards tienen información respecto a lo que espera el mercado con las tasas futuras. Entonces, si la forward fuera creciente, ¿cómo serían las expectativas del mercado respecto a las tasas futuras? Si las forwards son crecientes, las expectativas del mercado respecto a las tasas puras serían también crecientes. Sí. Porque cada tasa forward, según esta teoría, es igual a una tasa esperada a futuro. Esta cosa es la que usan todos los compadres que hablan en la tele, a propósito. Pero con las tasas, no con las tasas de spot, ese es el problema. Pero bueno, entonces, si sucede eso, y la tasa, y si tuviésemos una tasa forward creciente, ¿qué podríamos decir que el mercado espera a futuro con las tasas de interés? Si se cumple esta teoría. Que aumenten, ¿o no? Que aumenten, ¿cierto? Entonces, punto premio. Entonces, una pendiente positiva de la spot yield curve, según esta teoría, significaría que el mercado espera que las tasas vayan a subir. ¿Y qué pasaría si la pendiente es negativa, según esta teoría? Según esta teoría de las expectativas. Esta teoría de las expectativas puras. Bueno, si la curva spot es negativa, las forwards son negativas. Y si las forwards son negativas, y dado que ellos creen, esta teoría te dice que las forward son las esperanzas a futuro de corto plazo, el mercado estaría esperando que las tasas bajen. Y una plana significaría que el mercado está esperando que las tasas se mantengan. Entonces, el atractivo que tiene esta teoría es que
pucha, uno la ve la curva spot y dice que espera el mercado de las tasas, ¿cierto? Es fácil, digamos así. Recuerden una cosa, la curva spot es la relación entre las tasas spot y el plazo, ¿ya? Y la tasa forward es este cociente entre tasas spot. Pero obviamente que siempre va a coincidir que si las spot son crecientes, las forwards van a ser crecientes. Y también va a coincidir que si la spot o la curva spot es decreciente, las forwards van a ser decrecientes. ¿Ya? Entonces acuérdense que la tasa de spot no es directamente la que mide la tasa esperada a futuro, son las forwards. Pero las forwards se obtienen de dos spots, como lo estamos viendo acá. Bien. Entonces, generalmente uno usa, el mercado trata de usar un lenguaje más amistoso para la forward, para no escribir tanto. Esta tasa forward, nosotros la vamos a llamar la tasa forward entre el año 1 y el año 2, ¿ya? Y eso es en general lo que usa el mercado. Usa la F de forward y el primer término o el primer número, el que va delante de la F, antes de la F, es el de principio del periodo. Y el del final es de el último periodo. ¿Ya? Y eso está explicado ahí. Bien. Entonces, esto, ¿cómo lo podríamos demostrar? También por arbitraje. ¿Ya? Pero este arbitraje es un arbitraje que no lo vamos a hacer acá, sino que es un arbitraje bien simple, así que lo podemos decir en forma con palabras. Si en algún momento la tasa forward fue mayor que las tasas esperadas, ¿qué convendría hacer? Invertir a 2 años. Invertir a 2 años. ¿Mm? O, a ver, espérate, ¿estás seguro que invertir a 2 años? Si es que usted lo dijo al revés. Yo lo que dije fue que la esperanza la esperanza de la tasa 2 es igual a la forward un 2, ¿ya? Y que eso es así. Lo que pasa es que ahora tenemos que ponernos en las dos situaciones en que se rompa esa ecuación. Una situación en que el 1F2 sea mayor que la R2 y una situación en que sea menor que la R2. Y ahí buscar los arbitrajes que se producirían. Y esto es mucho más fácil verlo acá. Ve en esta teoría del viaje, si me voy por cuál viaje. Entonces, si la S2 está alta en relación a la esperanza y a la S1, ¿por qué lado me voy a ir? ¿Por qué lado se van a ir los neutros al riesgo? Por la S2. Por la S2, ¿cierto? Y si se van por la S2, ¿qué va a pasar con el precio de la tasa Spot 2? Con el nivel de la tasa Spot 2. Va a caer, Debería bajar o no. va a bajar. Y va a bajar hasta que se vuelva a esta igualdad. ¿Ya? Y al revés es lo mismo. Si la S2, si esta estrategia fuese menor a esta, entonces la gente, ¿qué lo quería? Demandaría más esta estrategia. La S2 subiría, la S1, perdón, bajaría, y es hasta que esto se vuelva a igualar. Entonces, es simple demostrarlo con palabras este arbitraje, porque con este gráfico lo vemos fácil. Bien. Ahí está dicho todo lo que acabamos de decir y mostrar, ¿ah? Pero con palabras. Así que vamos a ir a seguir con esto de las teorías de las tasas de interés. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría de las expectativas puras? Es que es súper efectiva, ¿cierto? Porque veríamos las tasas de spot y al tiro sacaríamos conclusiones respecto a lo que el mercado espera a futuro. Y además, si ustedes, no sé si ustedes ven de repente Tele 13, ¿alguno lo ve? Las noticias, en que llega esta niña, que yo la encuentro un poco mirada macanúa, ¿eh? Como medio así sobrada, digámoslo así. La Connie. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien conoce a la Connie? ¿La cruzando de Santa María? Santa María. La Santa María, la Connie Santa María. Oye, y la Connie Santa María hace algunas noticias económicas, po. Pero ¿qué es lo que dice? Ella te dice, ¿cómo irán a estar las tasas de interés en 2 meses más? Entonces, mire, aquí tenemos al experto de la Universidad de Chile, don Waldo, ¿ya? Y entra Waldo, entonces la Connie dice, entonces, ahora, Waldo procederá a contar qué pasará con las tasas. ¿Qué encuentran de raro ahí? ¿Quién es Waldo y quién es la Connie? Para poder decir qué pasará con las tasas. Se supone que Waldo es un experto, pero la Connie está preguntando más que nada qué es lo que irá a pasar. Pero el Waldo puede decir un experto que está usando una teoría falsa, como la teoría de la expectativa, que es la que usan. Entonces, en el fondo, el que tiene que estar ahí para que esto sirva de algo es Dios, ¿cierto? Dios nomás podría decir. Yo no creo en una religión específica, así que yo creo que al bastante debe ser como... ¿O Maradona? Profesor, se está alejando el micrófono, no se escucha. O sea, está en silencio. Profe, tiene el micrófono apagado. Profesor, está en silencio. Profe, Vaya al micrófono y póngale un mute. Viene loco es esto. ahora sí, profe. ¿No? Sí, no, sí, ahora sí. Lo vi. Que lo que me tiene loco es esto. Que yo en el otro computador me podía ver yo nomás, y sacar esto que me tapa las letras. Entonces de repente siempre empiezo a apretar, como loco acá, para ver qué pasa. Porque yo apretaba acá y quedaba mi imagen nomás. Pero en este computador no pasa eso. Entonces, por eso que ando así medio como con la manía de meterme. Se muteó de nuevo, profe. Bueno, ustedes son buenos, los jóvenes son buenos para la computación, son secos. ¿Alguna sabe cómo será que uno se ponga solo en la esquina acá? Los pillé, ¿ah? Los sé. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo? Es que salga tu foto y no salgan estas otras tres que te tapan la presentación. ¿Ya? Y eso yo lo hacía en mi computador siempre. Y ahora en este no sé cómo se hace. A veces aprieto y de tanto apretar se arregla. Pero no sé la lógica. Bueno, no importa, la tendré que aprender yo por mi cuenta. Entonces llega la Connie Santa María y dice, aquí se lo contamos. Y después el patúo del Waldo experto o espíritu empieza a hablar como si fuera Dios. Pero nadie, ni la Connie, que es pechugona, no me vayan a malentender. ¿Eh? Para nosotros ser pechugones es como ser creído, ¿eh? Ser sobrado. Esa es la palabra que usábamos este compadre pechugón, creído, sobrado. No me malentiendan. Entonces, la Connie que dice, aquí se lo contamos. Y después llega el otro
y nadie te advierte de lo mínimo, que lo que están haciendo es una proyección que la historia ha demostrado que tiene un R cuadrado mínimo, casi cero. Es decir, el problema de las expectativas puras, de la teoría de las expectativas puras, es que, es que en la realidad no funciona. En la realidad la verdad es que no anda bien. Y ese es el problema. Pero la Connie Santamaría no tiene ni idea de eso, entonces lo hace igual que para el dólar. Porque para el dólar también ella dice, ¿cómo estará el dólar en el verano? Aquí se lo contamos. Y no previene que es una proyección, ¿cierto? Bueno, entonces, un resumen final de las teorías puras es que, ya también se las dije, si la pendiente es positiva, entonces la teoría de las expectativas puras dice que el mercado espera que las tasas vayan a subir. Si la pendiente es plana, el mercado espera que vayan a mantenerse constantes. Y si la pendiente es negativa, el mercado espera que las vayan a caer. Eso es básicamente lo que dice la teoría de las expectativas puras. Y además, fíjense que la teoría de las expectativas puras te puede medir la esperanza de tasa en cualquier periodo. Por ejemplo, acá tenemos una tasa forward entre 2 y 10, entre el año 2 y 10, ¿ya? Que es la raíz 8, que hay 8 periodos, de la spot 10 elevado a 10, partido por la 1 más la spot 2 elevado a 2. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Las tasas forward son muy importantes y nos ayudan mucho al manejo del riesgo de tasa de interés. Pero no porque no porque vayamos a usar la teoría de las expectativas puras, sino que por una razón muy, pero muy distinta. Y esa razón muy, pero muy distinta es que las tasas forward son las que vamos a ver después, son las que se pueden asegurar a través de lo que se llaman los Forward Rate Agreements. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de las tasas forward, que es la que van a estar detrás de los Forward Rate Agreements. Y los Forward Rate Agreements son formas de que tú aseguras la tasa de interés en el futuro a través de un contrato. ¿Ya? Por ende, esa es la importancia de las tasas forward. No es que las tasas forward vayan a adivinar lo que va a venir con las tasas en el futuro. Bien. Vamos a ver una segunda teoría. Y la segunda teoría dice que no es posible que tengamos todos estos señores neutros al riesgo. Porque eso no es verdad. A la gente le importa el riesgo. Y va a haber la mayoría de la gente aversa al riesgo. Eso es lo que suponemos en finanzas en general, ¿cierto? Entonces, esa es una realidad. La gente es adversa al riesgo. Y la segunda realidad es que esta estrategia, la de irse por el cero cupón a 2 años, o irse a 1 año con reinversión, no tienen el mismo riesgo. Entonces, tú sumas las dos cosas, es como 2 más 2. El riesgo es importante, la gente le importa el riesgo, y las estrategias no tienen el mismo riesgo. Hay una que tiene mayor riesgo que la otra. Y ya lo habíamos dicho, la que tiene mayor riesgo, por el riesgo de tasa de interés que tiene, que es fuerte, es la inversión en un cero cupón a 2 años. Esta estrategia tiene más riesgo que la estrategia de irse a 1 año y después reinvertir en el segundo año. ¿Ya? Entonces, dado que esta estrategia tiene mayor riesgo que esto, para que haya una igualdad en su retorno, para que se dé este signo igual que estamos viendo acá, ¿qué tendría que pasar?
¿dónde tendríamos que poner digamos, una cuña o un premio? En el lado que tenga rendimiento más bajo, que es el derecho En porque el, tiene el riesgo. exactamente, en el lado que tiene el rendimiento más bajo, para que se emparejen, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que poner un premio por riesgo, ya como está puesto acá. Entonces, punto premio también. Entonces, eso es lo que dice esta teoría. Esta teoría dice que irse por la primera estrategia es igual a irse a un año con reinversión más un premio por riesgo. ¿Ya? Y este premio por riesgo, esta cosa no le hagan las matemáticas, ¿ah? Porque yo hice un resumen acá y las matemáticas son mucho más largas para aislar el premio por riesgo. El concepto es lo que importa. Y este premio por riesgo, dicen ellos, es cada vez más creciente, porque la diferencia de riesgo entre las estrategias se va haciendo más grande mientras más plazo esté implícito. Por lo tanto, tú a 3 años, a 4 años, a 5 años, etcétera, vas a tener más riesgo en la estrategia del cero cupón que, no es la palabra más riesgo, el riesgo va a ser creciente respecto al más corto plazo entre la estrategia del cero cupón a 2 y de el cupón a 1 con reinversión. Aumenta el plazo, aumenta el riesgo. ¿Ya? Y como aumenta el riesgo, tiene que aumentar el premio por riesgo. Entonces, esta teoría dice, si uno hace un poquito las matemáticas, dice que, perdón, está hecha acá, dice que la tasa forward, ¿qué representa entonces? La tasa forward representa dos cosas. Representa un premio por riesgo al periodo, está en la forward 2, por lo tanto, representa un premio por riesgo a 2, más la expectativa de la tasa a 2 años. Entonces, las tasas forward en esta teoría están mezclando dos cosas, el premio por riesgo y la expectativa de las tasas futuras. Y cuando dos cosas se mezclan, evidentemente que interpretarla es mucho más complejo. Y aquí hay algunos casos que uno puede sacar una conclusión respecto a la expectativa, pero en la mayoría no. ¿Ya? Y eso lo vemos en la lámina siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un spot yield curve que es positiva. Pero esta spot yield curve es positiva, ¿por qué? Porque las expectativas del mercado van hacia abajo. Y el premio por riesgo siempre tiene pendiente positiva, siempre, acuérdense. Por lo tanto, el premio por riesgo, en este caso, va para arriba. Pero ¿cuál domina a cuál acá? El premio tiene mayor pendiente que la expectativa y por lo tanto la spot yield curve tiene una pendiente positiva. ¿Indica algo esta pendiente positiva respecto a la expectativa? No indica nada. Si nosotros vemos solo la pendiente y decimos lo que mucha gente dice, oye, si la pendiente de la spot yield curve es positiva, el mercado cree que las tasas van a subir. Y resulta que acá es absolutamente lo contrario. La spot yield curve es positiva, pero las expectativas son a la baja. ¿Y por qué es positiva la spot yield curve? Simplemente porque el efecto de la pendiente positiva del premio es mayor que el efecto de la pendiente negativa de las expectativas. ¿Ya? Así que si vemos esta spot yield curve, no podemos decir nada respecto a las expectativas. ¿Ya? En este caso, veamos este segundo caso. Si vemos una spot yield curve creciente, esto podría ser también porque el premio es mayor a la expectativa.
Por lo tanto, las expectativas no van a ser las tasas de spot, van a ser algo menor que las tasas de spot. ¿Ya? Por ende, estamos viendo dos casos donde la expectativa, donde la spot yield curve, perdón, es creciente. Pero en ninguno de esos casos podemos aseverar que el mercado espera que las tasas de interés vayan a subir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la teoría del premio por liquidez, no podemos decir nada respecto a la expectativa de las tasas cuando la pendiente de la spot yield curve es positiva. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos decir algo de las tasas futuras? Hay dos casos. Imagínense que la spot yield curve fuese negativa. Si la spot yield curve es negativa o es plana, ¿podríamos decir algo de las expectativas futuras? Sí, podríamos. Bueno, ¿no? Adelante, adelante. Que si la spot yield curve tiene pendiente negativa, las expectativas caen de que las tasas van a caer o no. Claro, porque si la spot yield curve tiene pendiente negativa, perdón, a pesar que el premio es positivo, porque el premio tiene siempre positivo, es siempre positivo, eso significa que las expectativas tienen una pendiente muy negativa. Y de verdad entonces se espera que vayan a caer. Entonces, una spot yield curve con pendiente plana indica que las expectativas del mercado siempre están bajas. No, con pendiente Profesor, negativa. ¿podría repetir que como que se acercó o se alejó del micrófono y no se escuchó? Ah, este micrófono, por tendencia me tiendo a ir para allá. Ya, miren, ustedes tienen imagínense una spot yield curve plana, ¿ya? Acuérdense que la spot yield curve plana es la suma de dos cosas. Es la suma de una premio por riesgo que es siempre creciente positivo. Si tú tienes el premio por riesgo, que es un componente creciente positivo, y el resultado total es algo plano, ¿qué tiene que estar pasando necesariamente con el otro componente? Cayendo. Tiene que ser igual, pero de opuesto valor, negativo. Se De tienen que netear. opuesto, negativo. Es la única alternativa, ¿cierto? Para que sea plana. Entonces, una spot yield curve plana, en esta teoría de premio por riesgo, significa, sí, que el mercado espera que las tasas bajen. Y con mayor razón, una spot yield curve negativa. Porque ahí a algo que es siempre creciente, que es el premio, tú le estás sumando algo que es muy decreciente, que son las expectativas, y por eso resulta una spot yield curve con pendiente negativa. ¿Ya? Sin embargo, hay una cosa que es importante con respecto a la teoría de las expectativas. Nosotros solo podemos decir que el mercado espera que las tasas bajen si la spot yield curve es plana o negativa. Pero no podemos decir que las tasas forwards son iguales a las expectativas. ¿Ya? Que las tasas forward sean iguales a las expectativas, solo se puede decir en la teoría de las expectativas puras. ¿Ya? Pero bueno, eso es el tema de estas expectativas. Vamos a ver lo último que nos vamos, no, mejor nos vamos al tiro. ¿Qué les parece a esta hora acortar un poco el recreo a 10 minutos? Sí, profe. Estoy de acuerdo, profe, si salimos antes. ¿Perdón? Sí, así salimos 10 Estoy de minutos acuerdo, si antes. salimos antes. Sí. Claro, y ya a esta hora son valiosos esos minutos. Ya, entonces nos vemos en, pongámosle un esfuerzo marginalito más. ¿Ya? ¿A qué hora? Profe, ¿hasta qué hora? 9 minutos. Cada uno mide 9 minutos en su reloj. Y Hasta esa es la hora. 7:50, entonces. Perfecto. Sí, Hasta las 7:50. Sí, 7:50.
Bien. ¿Estamos? Estamos listos, profe. Ya. Vamos entonces a la tercera teoría de la estructura de tasas de interés. Esta tercera teoría probablemente es menos aceptada, salvo que se den casos bastante fuertes, como uno que les voy a nombrar, en que sí puede tener validez. Esta teoría se llama de Preferred Habitat. Preferred Habitat viene del inglés de el hábitat preferido, o sea, esto hace referencia a que hay inversionistas y hay personas que ahorran, ¿cierto? Los que prestan dinero y los que piden prestado dinero. Y el Preferred Habitat dice que las personas que piden dinero y las que prestan dinero lo hacen a determinados plazos. Por ejemplo, hagamos una segregación de los primeros 20 años, del año 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15 y del 16 al 20. Esta teoría diría que en el primero, del 1 al 5, hay gente que ofrece dinero y hay gente que demanda dinero en ese plazo. Y que esa demanda y esa oferta determina la tasa de interés de dicho plazo. Supónganse que de esa tasa de interés de dicho plazo sea el 10%, por decir cualquier cosa. Después, la teoría dice que en el segundo tramo, de 6 a 10 años, también hay algunos que prestan y otros que piden prestado. Y ellos determinan una tasa de interés. Supongamos que esa tasa de interés es del 5%. Entonces, aquí viene la crítica de esta teoría. Dice que nadie es tan ciego o no va a tratar de cambiarse de plazo. Si tú eres, por ejemplo, un inversionista y tú estás clasificado en 6 a 10, pero ahí te están dando el 5, y tú miras al otro segmento del 1 al 5 y te van a estar ofreciendo el 10. Entonces dicen que en el mercado la gente se va a cambiar, alguna por lo menos se va a cambiar. O sea que no, la gente no puede ser tan tiesa de decir, pues yo estoy en este, o gallega, así que yo estoy en este, yo demando en este tramo y demando en este tramo y no me cambio y no me cambio, ¿ya? Entonces eso es como un poco exagerado. Va a haber gente que se va a cambiar de plazo atraída por la mejor tasa que hay en el siguiente o en el anterior tramo. Y eso va a suavizar las diferencias de las tasas de interés. Entonces, esta es la principal crítica a que hayan plazos segmentados y totalmente segmentados en la oferta y demanda de dinero. ¿Ah? No es así, la gente se mueve, se traspasa de plazo atraída por la mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces, esa es la gran crítica de esta teoría. Pero sin embargo, esta teoría a veces tiene efectos que por regulación y por estructura de mercado pueden ser válidos. Y un ejemplo lo tenemos en Chile con las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias es un producto de pensión. Al pensionarse, la gente en Chile puede permanecer en la AFP e ir vendiendo, entre comillas, sus cuotas de a poquitito, o puede, con todo su ahorro provisional, comprar un seguro de renta vitalicia, en el cual a él le van a dar una renta en UEF hasta que fallezca. Y si él fallece, se le sigue dando un porcentaje a la señora y a los hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pasivo que genera para la compañía de seguro una renta vitalicia es muy, muy largo. Y por lo tanto, la compañía de seguro va a tener un incentivo a buscar y a demandar bonos de muy largo plazo. Y más encima, ese incentivo tiene un premio por la regla contable, un premio en poder usar menos capital. Entonces, es rentable
artificiosamente rentable por el tema de la regla del capital. Es rentable una parte, obviamente, también económica. Si uno tiene pasivos largos, los cubre con activo largo, eso es económico. Lo que no es económico, y que incentiva mucho esto también, es que si tú tienes bonos más largos, te premian con una regla del uso del capital. Entonces, las dos cosas llevan a que las compañías de seguro, cuando sale un bono largo, se tiran como leones y se lo hacen, ¿cómo se dice en Chile? Se lo hacen chupete, ¿cierto? Y se tiran encima de él y por eso las tasas de esos bonos de largo plazo tienden a estar siempre bajas. Y ahí yo creo que sí hay un efecto de Preferred Habitat. ¿Ah? Pero es por ese fenómeno. No por el fenómeno de que las personas sean tan gallegas y digan, pues yo en este plazo y en este plazo, y no me cambio. ¿Ah? ¿Les queda claro? Es más o menos sencillo, ¿cierto? Sí, profe, va quedando Bien. claro. ¿Perdón? Va quedando claro. Ya, va quedando claro. Bien. Aquí pongo una cosa, porque a veces yo puedo hacer un ejercicio de qué pasa con el precio de los bonos moviendo las curvas de ahorro y de inversión. La curva, la oferta de ahorro y la demanda por inversión que determinan la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede mover la demanda por inversión? La curva de demanda por inversión. La puede mover, por ejemplo, un incentivo a la inversión. ¿Ya? Entonces, ahí cambian las tasas, y si cambian las tasas, cambian los bonos. ¿Ah? Por eso estaba metida esta frase acá. ¿Ah? Era porque alguna vez yo he preguntado estas cosas. Es macro en el fondo. Bueno, entonces, finalmente, esas son las tres teorías que tenemos. Yo diría que las tres, yo diría que quizás la más equilibrada es como la del premio por liquidez. Pero yo creo que tiene que haber una interacción también un poquitito con la de Preferred Habitat en lugares como Chile, en que es muy marcado que hay un Preferred Habitat, ¿ya? Entonces, en el fondo, en mi opinión por lo menos, la menos válida de las tres teorías es la que te llevaría a buscar algo, a encontrar algo en forma precisa. Y ese algo sería las tasas esperadas a futuro, que serían igual a las forwards. Y eso es lo que dice la teoría de las expectativas puras. Y para mí, yo creo que la teoría de las expectativas puras es obviamente una competencia directa de la teoría de premio por liquidez. Y me parece más razonable que la válida sea la teoría de premio por liquidez. ¿Ya? Entonces, yo personalmente la que más invalido es la de expectativas puras. Y las otras dos yo creo que algo pueden tener de validez. Bien. Vamos a hablar ahora de esto que dijimos que es muy difícil hacer y que lo hacen los súper expertos matemáticos con unos programadores, filtros, ecuaciones, qué sé yo, con matemáticas 8. Y les voy a comentar una cosa para que ustedes se den cuenta, una cosa que pasó con un alumno que era muy simpático. Una vez que yo daba un curso para ingeniería de renta fija, para ingeniería financiera. Entonces, este gallo siempre me participaba en clases muy tirado a las matemáticas. Y de repente, un día estuvimos hablando de los que hacen Spot Yield Curve en Chile. Y esos son los de una empresa que se llama Lara Índice, ¿ah? Una cosa así. Y en esa empresa trabaja, y el que más experto en hacer todas estas cosas de índice y de Spot Yield Curve, estimaciones de Spot Yield Curve, uno que era el campeón de matemáticas de la Universidad de Chile. Ustedes saben que en la Chile hacen las Olimpiadas de Matemáticas.
y hay un campeón. Y este cabrón un día, cuando supo el nombre, yo le conté que estábamos hablando con ellos para algo, me dijo, pero profe, usted es un pavo. Yo le he tirado todas las indirectas para que se dé cuenta. Él, el que va a ver usted, es un campeón. Es el campeón de las Olimpiadas Matemáticas. Pero lo que usted es un ciego y nunca se ha dado cuenta es que yo soy el vicecampeón. Me retó por no haberme dado cuenta. O sea, el nivel de compadres que está trabajando en esto es un nivel de compadre muy, muy avanzado en técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas, etc. ¿Ya? Campeones de los concursos de matemáticas. Pero bueno, a pesar de todo, una spot yield curve se puede construir con mucha precisión y con una técnica que se llama bootstrapping. Y aquí vamos a hacer un bootstrapping bien básico. ¿Y qué se necesita? ¿Cuál es lo crucial para que se pueda hacer un bootstrapping? Se necesita que existan papeles del gobierno de alta liquidez a varios plazos, a una diversidad amplia de plazos. Y eso a veces pasa y a veces no. Por ejemplo, nosotros en el año 90, en los 90, por ejemplo, nosotros podíamos comprar papeles de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 años y 20 años al Banco Central en primera emisión. Entonces, en esa época teníamos una gama alta de observaciones de tasas TIRE, ¿ya? Y esas tasas TIRE son las que se meten a un proceso de bootstrapping para sacar las tasas de spot. Pero tú necesitas varias TIRE, de una buena observación, de un buen lote de distintos años. El TIRE es para distintos años. Ahí lo teníamos bastante. En cambio, hoy día no hay ninguno. Hoy día prácticamente no hay ningún instrumento de gobierno de largo plazo que se esté vendiendo por el central con una regularidad que a ti te permita hacer un bootstrapping. Se están vendiendo apenas a 10 años y a veces a 20, pero muy poco. Entonces, hay veces en que el mercado está como para hacer un bootstrapping y hay veces que no está para hacer un bootstrapping. Entonces, pero lo bueno del bootstrapping es que es pedagógico con respecto a estas técnicas más avanzadas que se hacen cuando no hay suficientes observaciones. ¿Ya? Entonces, el bootstrapping, como su palabra lo dice, nace de tironear a los bonos del gobierno, a las tires de los bonos del gobierno, para sacarles los pedazos. Y esos pedazos son sus tasas de spot, los componentes de tasa spot que tiene cada TIR, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un bootstrapping? No vamos a hacer una spot yield curve a 40 o a 20 años porque nos volvemos locos. Vamos a hacer un ejemplo solamente a 4 años. Y vamos a asumir que instrumentos de alta liquidez y por ende con precios creíbles, en los primeros 24 meses hay 3. A 6 meses, un 2%, están a un 2% de TIR. A 18 meses están a un 2.5% de TIR. Y a 24 meses están a un 3.5% de TIR. Entonces, nosotros vamos a sacar o vamos a hacer la spot yield curve cada 6 meses, ya semestral. Entonces, evidentemente nos falta una observación. Nos falta la observación a 12 meses. Cuando uno tiene bastantes tasas y te falta una observación o 2 observaciones, no es pecado interpolar dicha observación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a partir haciendo? Vamos a interpolar la observación que nos falta. Y esa observación que nos falta, como la vamos a interpolar, está justo a mitad de camino entre el 2 y el 2,5. Y la mitad de camino entre 2 y 2,5 es un 2,25%. Por eso que la tasa que vamos a
interpolar es el 2,25. Y aquí tenemos entonces nuestras tires anuales para los 24 meses. Y aquí tenemos nuestras tires ahora ya semestralizadas, porque vamos a trabajar con instrumentos semestrales. Entonces, lo primero que No vamos a... entendí por qué esa tasa. Porque la interpolamos nomás, porque no la observábamos, no está, no existe. ¿Mm? Ah, ya. Entonces, como no existe, pero tenemos 3 observaciones. Si no existe una, no es tanto pecado, no echas tanto a perder el ejercicio, no lo es, no es tan grave interpolarla. ¿Ya? O sea, en el fondo la Ya, inventaste. gracias. Bueno, entonces tenemos un segundo paso para proceder a hacer el bootstrapping. En el bootstrapping, fíjense ustedes que el primer instrumento es un instrumento que le quedan 6 meses para vencer. Es decir, que le queda un cupón. Y como le queda un cupón, esta tasa, ¿qué es lo que es? Esta TIR de 2 y esta TIR mensual, semestral de 0,995. Como le queda un solo cupón, en este caso la TIR es igual a la spot. Entonces, nosotros podemos observar directamente la spot 1. Y eso es esencial para poder hacer un bootstrapping. Observar la spot 1. Y aquí la estamos observando. Porque la tasa spot, recuerden que son las tasas de 0 cupones. Y aquí las tenemos. Porque el BCU a 6 meses es un 0 cupón. Porque le queda solamente un cupón. Bueno, dado eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos valorizar un bono, que es un bono bullet que vamos a trabajar, emitido al 5% simple. Vamos a sacar el precio del bono bullet. ¿Y cómo sacamos el precio del bono bullet? A 2 años. Simplemente usamos la TIR a 2 años, porque nosotros sabemos que la TIR también nos lleva el precio. No es la tasa, el huevo, no la gallina, pero también nos lleva el precio. Y esto es 102,7169. Pero esta TIR la podemos expresar de la siguiente forma. El 2,5 lo vamos a descontar a la spot 1, porque este es el primer cupón y lo descontamos a la spot 1, que ya la sabemos. Entonces, después va a quedar el cupón 2. ¿A qué tasa lo vamos a descontar el cupón 2? A la spot 2. Entonces, fíjense que lo que queda, una ecuación en que la única incógnita es la spot 2. Entonces, despejamos la incógnita, con un poco de matemática, y sacamos la spot 2. Obtenemos la spot 2, que es 1,12. Entonces ya tenemos 2 tasas de spot. La spot 1, que la observamos directamente, y la spot 2, que la calculamos recién, y es 1,12. Después, esto sigue, un proceso medio latero, ¿no? Yo creo que ya se lo van a imaginar. Tenemos el cupón a 3 años. Lo valorizamos con su TIR. Nos da 103,6813. Y después, ¿cómo lo expresamos? Esto es igual a 2,5 descontado a la spot 1, más 2,5 descontado a la spot 2 al cuadrado, más el último cupón de 102,5 descontado a 1 más la spot 3 al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poder despejar la spot 3. Y simplemente despejamos la spot 3 y 0.2464. Y ya básicamente hay que proceder de la misma forma y sacamos la spot 4, que es 1.76. ¿Ya? Y hemos obtenido la curva spot semestral para los primeros 4 semestres.
¿Mm? Y así se obtienen las tasas de spot con el proceso. Este es el proceso más simple, pero es el mejor, porque es el más puro también. Con un bootstrapping, que es la forma ideal de poder estimar las tasas de spot. Desafortunadamente, tenemos que decirlo, no hay muchos mercados donde uno encuentre suficientes tasas para hacer bootstrapping. Son pocos donde uno tiene suficientes tasas para hacer bootstrapping. Y dado que si no puede hacer bootstrapping, ya tiene que pasar a contratar a uno de estos super matemáticos que te hagan con técnicas más avanzadas, ¿ya? Pero este es el bootstrapping más simple y el más real. Entonces, si uno quiere valorizar bonos, cuando hablábamos del quant que daba las tasas de spot, ¿cómo podía hacer? Con un bootstrapping. Bueno, aquí hay un ejercicio de tarea, pero es igual que el anterior. Y lo que sí les voy a decir es que los precios en las licitaciones del central son los precios en que los bonos primarios son vendidos por el central al mercado. Y ese es el precio que se supone que es el precio más líquido y el precio más puro que existe, ¿ya? Entonces lo ideal cuando uno hace un bootstrapping es que uno use los precios de las licitaciones del Banco Central, que es cuando el Banco Central vende directamente los bonos. ¿Ah? Y eso también ocurría, yo me acuerdo, en los 90 teníamos 3 veces a la semana, el Banco Central vendía bonos y nosotros podíamos comprar a todos los plazos y todo, pero eso ya pasó. Antes se podía hacer una spot yield curve así, hoy día no. Bueno, les dejo la tarea. Y obviamente la tarea, pero no se hagan trampa en el solitario. Hagan la tarea. Después que la hacen, ven la lámina siguiente porque ahí está la solución. ¿Ya? Ya, y ahí sigue la solución. Bien. Es un bono de pelotillehue, entre paréntesis. Ok, entonces ahora sí vamos a el siguiente capítulo, que es el que hablábamos de la utilidad de las tasas forward. La utilidad de las tasas forward no es predecir la utilidad futura. La utilidad es que uno puede hacer forward rates agreement. Y los forward rates agreement son formas, son contratos en que una parte se obliga a prestar y la otra parte se obliga a pedir prestado en una fecha futura determinada, por ejemplo, en un año más, y a una tasa de interés predeterminada, que esa se llama la tasa forward, ¿no? La que están negociando es la tasa forward, y por un plazo también predeterminado. Nosotros en este curso vamos a hacer forward siempre estandarizado en esas cosas, para que no confundirlos con eso, porque no vale mucho la pena. Pero las tasas forward que vamos a ver van a ser forwards en que se firma un contrato, en que uno se compromete a prestar y el otro se compromete a pedir prestado una determinada cantidad en un año más. ¿Ya? ¿Y por cuánto plazo? Por otro año. O sea, de un año más, entre el año 1 al año 2. Entonces, ¿cómo son los forwards? Los forwards son de la siguiente forma. Aquí tenemos un forward de un captador. Este es un señor que está firmando como el captador en el contrato forward. Este señor va a tener un flujo de 0, porque hoy día, el día en que se firma el forward, no hay flujo. Nadie le pasa plata a nadie. Sino que este señor firma un compromiso, un contrato donde se compromete a pedir prestado
un peso en un año más. ¿Ya? ¿Y por qué plazo? Por un año, entre el año 1 y el año 2. ¿Y a qué tasa? A una tasa que nosotros vamos a llamar la tasa FRA. ¿Ya? La tasa FRA. Entonces, este es el que firma como el que pide prestado, el que presta, perdón, el que pide prestado en el contrato. Y el otro es el flujo del colocador FRA, que es el que firma como que se compromete a prestar un peso en un año más a una tasa FRA predeterminada por un periodo de un año. ¿Ya? Y este es el flujo de los FRA. En los FRA existe un mercado que es bastante, que ha crecido bastante. No es tan grande como los forward de tipo cambio todavía, pero ha crecido. Y en los FRA hay una cosa que es sumamente importante. Y es que uno puede replicar un FRA sin firmar un contrato. Uno ya sea, si uno quiere ser un captador o un colocador, uno, realizando ciertas acciones, puede replicar exactamente lo que hace un FRA de captación o lo que hace un FRA de colocación. Y eso se logra haciendo algunas operaciones en el mercado del dinero. El mercado del dinero es donde se presta y se piden prestados pesos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es esta cosa entonces? Fíjense esto. Nosotros vamos a tener acá, y siempre fíjense en el flujo en T igual 1, porque el flujo en T igual 1, ustedes se recuerdan, es el flujo que te define si tú eres el captador o si eres el colocador. Entonces, este flujo de más 1, ¿qué significa? ¿Que este es el captador o es el colocador? Captador. ¿Qué? El Captador, captador. ¿no? Captador, ¿cierto? Porque va a captar en un año más. Ahora fíjense que si nosotros queremos captar en un año más, ¿qué tendríamos que hacer? Y estas son las acciones que hay que hacer para autocrear un FRA. O no firmar un contrato, sino que hacer dos operaciones simultáneas y te sale exactamente lo mismo que un FRA. Entonces, para tener más un peso en un año más, yo hoy día tendría que pedir prestado el valor presente de ese peso. ¿Ya? Y si asumimos una sola tasa, la Spot 1, yo tendría que pedir prestado a la Spot 1 este peso. Pido el valor presente de un peso usando la Spot 1. ¿Ya? No, aquí me confundí en una cosa. Nos pide a ver, presta. ¿Saben qué? Este flujo está malo. No me había dado cuenta, quizás por cuánto tiempo puede estar malo. Si esto es más 1, él tiene que, para poder tener un más 1, ¿qué es lo que tiene que prestar hoy día en el mercado hoy? Tiene que prestar, Más uno esto está está la bien, tasa. esto está bien, ¿cierto? Porque tiene que prestar el valor presente. Pero ¿qué es lo que está mal? Esa palabra. ¿Qué es lo que es esa palabra? Oh, no la puedo cambiar por estar en Prestar este pantalla. 2, ¿no? Profe, ¿Ah? ¿tiene que prestar a este 2? Déjame, en este caso, déjame ver si se me ocurrió la... Déjame corregirlo primero para... A ver, ¿dónde está? Réplica de contrato FRA sin costo de transacción. Acá. Entonces, presta a un año, ¿ya? ¿Por qué presta a un año? Porque él quiere, a él le va a salir, él puede prestar para que el valor presente
de un peso en el año 1, porque es la única forma de comprometer que le entre un peso en el año 1 es prestando hoy día el valor presente de ese peso. ¿Ya? Y aquí está la otra palabra que está mala. Las tablas también, por suerte, pero... ¿Y aquí qué es lo que hace? Captar. Pide lo que presta, que es captar, ¿cierto? Pide lo que presta. Entonces, va a pedir el valor presente de un peso, ¿ya? Pero no lo va a pedir al mismo plazo. ¿A qué plazo lo va a pedir? Lo va a pedir a 2 años, ¿ya? Entonces, como lo pide a 2 años, esto en 2 años más va a tener que devolver esto más la spot 2, porque la tasa a 2 años es la spot 2 al cuadrado. Esto es lo que le cobran, lo que le pagan, perdón, ¿ya? Y esto es el divisor, lo que puso. O sea, esto es simplemente lo que pide por 1 más la tasa spot 2 al cuadrado, porque son 2 periodos. Entonces sumen. Si ustedes suman, les va a quedar, esto les va a quedar 0, 0 acá. Acá le va a quedar el más 1, que es lo que ustedes quieren. Y aquí les va a quedar menos 1 más s cuadrado por 1 más s1. O 1 más la spot 2 al cuadrado por 1 más la spot 1. Esta es una tasa bruta, ¿ya? ¿Qué significa que es una tasa bruta? Es 1 más la tasa. Para transformarla en tasa neta, ¿qué tendrían que hacer? Restarle 1. ¿Ah? Acuérdense, esto es como que decir 110. Le resto 1 y ahí queda el 10%. O sea, esas son las tasas brutas o las tasas netas. O sea, esta tasa, en el fondo, lo que lleva también metido es el peso, el capital que presté, y no solamente la tasa de interés. Por eso que si le restan 1, llega a una tasa. ¿Ah? Y aquí le puse reste 1, si quiere expresarlo en tasa neta, que es lo más normal, expresarlo en tasa neta. Pero fíjense que ustedes replicaron exactamente igual, lograron replicar lo mismo que una captación FRA. ¿Y cuánto les costó? Fíjense que ¿qué es lo que es esa tasa? Es una tasa forward. Es una tasa forward, ¿cierto? Punto medio, es la tasa forward 2. Broma. O sea, ¿cuánto les costó pedir prestado? Les costó la forward 2. Entonces, ¿cachan? Perdón, se dan cuenta que aquí sí aparecen las forwards, pero en gloria y majestad, digámoslo así. Porque esta tasa forward uno la puede lograr, la fija para pedir prestado en el futuro o prestar en el futuro. En cambio, la teoría de la expectativa es pura, es una especulación, no sabemos. ¿Ya? Entonces, esta sí que es un uso de la FRA que es muy importante. Bueno, yo por hueco acá, yo generalmente no les resto lo 1, porque yo prefiero decirle a la gente, acuérdese que esto es bruto. Si quiere llevar la tasa, réstele 1. ¿Ya? Por eso que ustedes, si quieren, le restan el 1, no le restan el 1, pero tienen que acordarse que para llegar a una tasa pura nomás, la pura tasa, sin el capital, tienen que restarle el 1. Bueno, esto es al revés. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a simular una colocación FRA. Entonces, como yo coloco, acá yo empiezo con el menos 1. Por lo tanto, yo tengo que pedir prestado a 1 año. ¿Y qué tasa me van a cobrar? La spot 1. Por lo tanto, me van a dar en dinero, me van a dar 1 partido por 1 más ese 1. ¿Necesito este dinero? No. ¿Qué voy a hacer con este dinero?
lo voy a prestar. ¿Pero a qué plazo lo voy a prestar? Lo voy a prestar a 2 años. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo voy a tener que devolver en 2 años más. Perdón, esto, que lo voy a prestar a 2 años, me lo voy a cobrar en 2 años más, pero reajustado. ¿Por qué tasa? Por la Spot 2. ¿Y a cuántos periodos? A 2 periodos. ¿Ya? Entonces, fíjense que el flujo total es exactamente el mismo que el flujo de que el flujo de prestar FRA. Y la tasa bruta es 1 más S cuadrado por 1 más S1. Nuevamente es la forward 2, ¿cierto? Cuando le resto el 1 es la forward 2. No, yo no le resto los 1, ustedes ya saben eso. Y si quieren les pongo todos los 1, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Fíjense una cosa. Acá hay una cosa que no cuadra, que no es realista, que molesta. ¿Y qué es esa cosa que molesta? Que el precio que yo puedo lograr autocreando una captación FRA es el mismo que el precio que yo puedo lograr autocreando una colocación FRA. ¿Y por qué molesta? Porque en la vida real las tasas de colocación son mayores que las tasas de captación, ¿cierto? Entonces, esto significa trabajar con un precio, es para tener una visión teórica. Pero la verdad es que si queremos llevarlo a la práctica, tenemos que incluir los precios de colocación y captación en cada una de sus componentes para poder llegar a tasas de colocación mayores a las tasas de captación, que esa es la lógica. Tasas de colocación FRA mayores que las tasas de captación FRA. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Porque quedarse en esto no sirve. No sirve para nada, porque esto no se da en la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lógica, vamos a dar la vueltecita pensando, pero ahora con la mentalidad de que existen los mayoristas. Los mayoristas, que generalmente son grandes bancos, cada persona tiene un mayorista a propósito. Los bancos tienen sus mayoristas, las AFP, todos tienen sus mayoristas, las personas también. Pero somos los que tenemos los mayoristas más malos, los que nos cobran más caro, obviamente. Entonces, el mayorista siempre va a tener una tasa de colocación y una tasa de captación. La tasa de colocación del mayorista es la que el mayorista cobra por prestar. Por lo tanto, si tú eres el cliente y vas a un mayorista a pedir prestado, el mayorista te va a cobrar la tasa de colocación. ¿Ya? Y al contrario, si tú eres un cliente y vas a un mayorista porque tienes 10 millones de dólares, por ejemplo, y los quieres prestar, el mayorista te va a dar tasa de captación, que aparece por acá. ¿Y cuál es siempre una mayor que la otra? Obvio, la de colocación es mayor que la de captación. Y esa es la lógica que tenemos que incorporar a esta teoría, para que no sea letra muerta, ¿cierto? Hacer forward, hacer todos los futuros que queramos, con un solo precio, a mi juicio, es bastante useless, o sea que no sirve, si uno no lo baja a la realidad con tasas de colocación y captación. Bien. Veamos entonces qué vamos a hacer. Y ahora vamos a ir nuevamente a prestar FRA. A prestar FRA. Si yo quiero prestar FRA, ya necesito generar un -1
en un año adelante. Para obligarme a generar un -1 un año adelante, ¿qué tengo que hacer hoy día? Pedir prestado a la tasa Pedir colocación. prestado, ¿cierto? Pedir prestado. Entonces, ¿a qué tasa vas a pedir prestado? Vas a ir al mayorista y le vas a decir, quiero pedirte prestado. Y el mayorista presta a la tasa de colocación, que es la tasa más alta que tiene. ¿Ya? Entonces tú pides prestado 1 partido por 1 más la tasa de colocación del mayorista. ¿Necesitas este dinero hoy día tú? No. Como no lo necesitas, lo vas a ir y lo vas a prestar o colocar. Colocar o prestar es lo mismo. Entonces, lo vas a prestar. Y lo vas a prestar a 2 años. Como lo vas a prestar a 2 años, ¿qué tasa te va a pagar el mayorista por dicho dinero? Su tasa de captación. ¿Cierto? Porque si tú colocas, el mayorista capta. Y cuando capta el mayorista te paga su tasa de captación, que es la tasa más baja. Por lo tanto, esto significa que tú en 2 años más vas a recibir 1 más la tasa de captación al cuadrado por lo que prestaste, que es 1 partido por 1 más R con. ¿Ya? Ustedes suman y llegamos a la conclusión que la tasa forward, perdón, no la tasa forward, sino que la tasa a la cual yo puedo autoprestar forward o autoprestar FRA es 1 más la tasa de captación al cuadrado por 1 más la tasa de colocación. Esa es la tasa de que tú prestas FRA. Después, lo mismo pero al revés. Entonces, ¿qué es lo que es al revés? Yo aquí quiero captar FRA, que me entre un peso en T igual 1. Para que me entre un peso, yo en T igual 0 voy a tener que ir al mayorista y prestar dinero. ¿Ya? Prestarle el valor presente de un peso. ¿A qué tasa presta el mayorista? A la tasa de captación, ¿cierto? El mayorista está captando tu dinero. Te va a prestar la tasa de captación, que es la más baja. Entonces, como te va a pedir la tasa de captación, tú te vas a preguntar, bueno, ¿tengo esta luca, tengo este dinero que le voy a prestar? No, no lo tengo. ¿De dónde lo saco? Lo voy a pedir prestado. Pero en vez de pedirlo prestado a 1 año, ¿a qué plazo lo vas a pedir prestado? A 2 años. ¿Ya? Lo pides prestado a 2 años. Entonces, si tú pides prestado a 2 años, el mayorista te va a cobrar su tasa de colocación. Él te está prestando, te está colocando. Por lo tanto, en 2 años más, tú vas a tener que pagar 1 más la tasa de colocación al cuadrado por 1 partido por 1 más RK. ¿Ya? Y esta, por lo tanto, es la tasa a la cual tú puedes autogenerar una captación FRA. Entonces, ven, hemos creado 2 tablitas. Y en las 2 tablitas hemos aprendido una cosa que hace una tremenda diferencia con el no saber estas cuestiones de abrir en 2 tablitas, que es llevarlo a la realidad. Y en estas 2 tablitas simplemente llegamos a precios distintos. ¿Cuál precio ustedes creen que va a ser mayor? ¿El de autocaptar FRA, el de simular una captación, o autocaptar, o autogenerar? Son las palabras que podemos usar. ¿La de autogenerar, autocaptar, o la de autocolocar FRA? La de colocar. La de colocar debiera ser la más alta porque tú estás colocando, ¿ya? Deberías recibir más que si tú estás prestando.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que yo les pido en el curso es que ustedes estas tablitas las entiendan y las sepan redactar. O sea, las entiendan. Se acaba de morir Maradona, me da pena entonces decir la frase que decía siempre. Pero yo siempre decía esta frase y la voy a repetir entonces en honor, en homenaje al Diego. Y la frase que decía yo, ustedes tienen que dominar esta tablita como Maradona dominaba el balón. ¿Está claro? Más claro que el agua. Entonces, porque además son cortitas, pero tienen que entenderlas bien. Y en las pruebas, cuando yo haga ejercicios de FRA, si yo les pregunto por una captación FRA, y si necesitan ustedes hacer, por ejemplo, una autocaptación, hacer una tablita de autocaptar, o hacer una tablita de autocolocar, ustedes pueden hacer la tablita, una vez la explican, y después solamente ponen las fórmulas. Y con eso cumplen ya con haber explicado el ejercicio. ¿Ya? Bueno, la mayoría de las contrapartes, la mayoría de los mayoristas, en realidad son los bancos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un banco? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a asumir que tío Rico llama al banco cotizando un FRA de colocación. Entonces el banco pensará para sí mismo, si yo le coloco FRA a Rico, yo quedaré con una posición colocada a futuro en tasa de interés. Los que hacen derivados en las instituciones financieras no pueden crear posiciones. Los que pueden crear posiciones son